Espíritu del Ring con Queer Spirit. Bienvenidos al episodio número 27 de Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y es el último episodio de 2024. La realidad es que estamos grabando esto en directo en TikTok, que es la principal fuente de contenido que he realizado en 2024. Y la cuestión también es que hay que hablar de 2024 porque ha sido un año lleno de un montón de circunstancias en relación a la lucha libre, que es lo que más nos interesa. Ya saben que a mí principalmente lo que me gusta es la narrativa en la lucha libre, pero sí vale mucho la pena acercarse a todo de manera general porque hemos tenido vaya cantidad de cosas. Y quisiera dividir un poco este programa especial de fin de año, entre lo que más me ha gustado que viví en una arena de lucha libre aquí en México, porque básicamente solo vi lucha libre en México, aunque también visité Guatemala. Y bueno, quizás después mencionar un poco lo que más me gustó a nivel internacional que no pude vivir en directo, como el WrestleMania 40 de WWE. Pero entre que son peras y son manzanas, empecemos hablando del 2024, tal cual fue. Y para mí, el gran momento de 2024 fue definitivamente la llegada de AEW a Consejo Mundial de Lucha Libre, específicamente la lucha de Bryan Danielson contra Blue Panther. ¿Y por qué esta lucha en específico? Creo que entre todo lo que nos pudieron ofrecer estas dos empresas de lucha libre, la realidad es que había una opción correcta, y esa era hacer el combate entre Bryan Danielson y Blue Panther. El contexto no va para tan largo. Por ahí de WrestleMania 30 en 2014, Bryan Danielson menciona en una conferencia de prensa de WWE que le interesaba tener una lucha con dos de sus luchadores favoritos en algún punto de su carrera y que eran como los que más le habían influenciado. Uno es Dean Malenko y el otro era Blue Panther. Pregúntenle a Bryan Danielson por qué Blue Panther. Y la realidad es que tuvimos esa información en algún punto de la carrera, se convirtió en algo que los seguidores de Bryan Danielson tenían como en mente, pero no mucho más allá de eso. Y entonces llega esta colaboración con AEW, que comienza un poquito antes, entre que liberan un poquito antes a Andrade la Sombra para que pueda participar en algunas funciones de Consejo Mundial en 2023, a finales de 2023. Y en marzo nos anuncian, bueno, poco antes de marzo, por ahí de febrero, nos anuncian homenaje a dos leyendas y internet se cae. Para quienes tuvimos la oportunidad de vivir esa función de homenaje a dos leyendas, la realidad es que probablemente fue la mejor función de Consejo en este año, por lo menos en lo que dicta al vivirlo en la arena. Pero la noche cerraba con el mejor anuncio que yo creo que pudimos haber tenido en Consejo Mundial durante 2024. Y era a Bryan Danielson retando directamente a Blue Panther a un mano a mano la semana siguiente. Y vaya que lo vivimos. La verdad es que previo a esto hubo mucho rumorología, mucho de estas personas que creen que entienden y saben que la lucha libre es tal cual ellos lo piensan, blanchitas, y poco hubo en realidad de realidad. Esa es la verdad, así tal cual las cosas. Llegaron los Blackpool Combat Club a Consejo Mundial, pues por una alianza y por presentar algo bastante top ante una empresa que estaba queriendo realzarse en comparación también al berrinche que hizo Tony Khan con AAA. Esa es una realidad y se sabe. Todo esto de la alianza entre Consejo AEW nace de un berrinche que tiene Tony Khan con AAA precisamente y que curiosamente nace de la salida de alguien como Dragon Lee de AAA para irse a WWE, y este mismo año también viviríamos algo muy similar al Stephanie Baker irse directamente a WWE, pero lo trabajaron de manera diferente. Para mí eso también es un momento importante del año, pero lo voy a dejar por ahí y ahorita lo retomamos. En cuestión Consejo Mundial de Lucha Libre, la realidad es esa, que nos presentaron un cartel que de entrada ver a Jon Moxley en México
ver a Bryan Danielson en México creo que ya era suficiente. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a hablar en redes sociales. No, pero pues es que a Consejo Mundial le dio frío hacer el Daniel Bryan contra Blue Panther. Es que no, Blue Panther no está para un mano a mano. No solamente Blue Panther estuvo para un mano a mano contra Bryan Danielson, sino que además tuvo uno con Hechicero un par de semanas después que también estuvo excelente. Pero en lo que respecta a esa noche de homenaje a dos leyendas, el final en el que Bryan Danielson en un papel un poquito más rudo reta directamente a Blue Panther, bueno, fue esencial. Y nos lo anuncian así. La semana que viene tenemos a Bryan Danielson contra Blue Panther. Ahora, uno podría haber pensado que esto era más molero que oficial. La realidad es que muchas veces pasa en todas las arenas, en las grandes, en las chicas, en las que quieras, que un luchador reta a otro y sí, aquí nos vamos a enfrentar máscara contra máscara o lo que sea. Y al final del día, pues no pasa nada. ¿Qué pasó aquí? Que tuvimos, sin lugar a dudas, el momento, media hora después de que terminó la función, del anuncio oficial por parte del Consejo en Facebook y en sus redes sociales de que íbamos a tener esa lucha la semana que viene. Y la tuvimos. Tuvimos un cartel plasmado de excelentes combates, pero lo cerró. Lo cerró un Bryan Danielson contra el bueno de Blue Panther. Un combate que dura más de 20 minutos, que si no han visto ese combate, yo creo que la manera oficial de hacerlo debe ser con la membresía más barata del Consejo Mundial, la de 200 pesos. No creo que haya otra manera de verlo actualmente. Y esa lucha rompe esquemas, porque de entrada, bueno, de hecho veníamos de una función bastante altiva en la Arena México. Si alguien ha visitado la Arena México en viernes, sabe que las funciones están construidas y manejadas más como para un público general que para un público particular. Hay mucho trabajo para que personas extranjeras, para que personas que no van a la lucha libre de manera constante, sino más como un hobby, como para divertirse, para echar la peda, disfruten el evento. Y la realidad es que los viernes suelen ser así en Consejo Mundial de Lucha Libre, a excepción de los momentos específicos. Y este fue un momento específico. Veníamos de luchas, de high flyer, de casi que de tener a los luchadores trabajando para impresionar más que para hacer lucha libre tal cual. Y de pronto llega la lucha de Bryan Danielson y Blue Panther. Y la Arena México no sabía cómo reaccionar. Si bien había muchísima gente que estábamos disfrutando el cántico del Yes, que de arranque eso ya te vibra de muchas maneras. La otra cuestión era que, maldita sea, estamos viendo a Bryan Danielson cumplir uno de sus sueños, que es casi como cumplir uno de los nuestros al ser aficionados, y a Blue Panther en un modo que no lo veíamos hace años, porque se esforzó muchísimo el tipo para entregar una gran lucha, y yo creo que eso hizo que para Blue Panther fuera un gran año. 2024 fue un gran año para Blue Panther, y poco más que decir. El combate es técnico, es de llaveo, es a ras de lona. A veces salen del ring, regresan enseguida. Mucho público, vuelvo, casual, no entendía qué estaba pasando, no entendían por qué veníamos de high flyers, por qué veníamos de brincos increíbles, suicidas, y ahora teníamos a dos tipos abrazándose media hora en el ring. Y eso es lo curioso de estar en Arena México, porque en algunos momentos es tan casual como para que lo disfrute cualquier persona, y en otros pueden provocar un delirio en el espectador. Y sin embargo, bueno, la gente apoyaba a Blue Panther, la gente que no conocía el contexto de Bryan Danielson apoyaba a Blue Panther, y la otra parte del público apoyaba a ambos. Y fue una gran lucha. Vuelvo, si no han visto Bryan Danielson contra Blue Panther en la Arena México por ahí de... debe ser el 4 de abril, el 2 de abril. Les recomiendo mucho esa lucha. Y siguiendo un poco con Consejo Mundial de Lucha Libre y los momentos que yo viví en 2024 con ellos, creo que valdría mucho la pena
hablar de las grandes colaboraciones que tuvieron con llegadas de luchadores que uno no se esperaría. La realidad es que pocas veces uno se espera que luchadores como del calibre de AEW lleguen a una función de viernes casual. Y eso pasó cuando Penta, Fénix y Pac llegaron a la Arena México como el Triángulo de la Muerte. Y también sin sus nombres, ¿no? Que Penta llegó como Lucha Brother y Rey Fénix llegó como King, creo, si no me equivoco. Y los tuvimos en un evento estelar ante Místico, Volador y Máscara Dorada. Una de las funciones con mayor lleno del año. Una de las funciones donde el público más entusiasmado estaba en cantar y en descantar. Y eso se demostró desde las luchas previas cuando, por ejemplo, teníamos un Ángel de Oro contra Star Junior en la final de la Leyenda de Plata y la buchearon desde el minuto 1 por ser una lucha más a ras de lona, menos brawler. Porque sí, hay que mencionarlo. Penta, Fénix y Pac tienen un estilo que corresponde mucho más al brawler americano, que corresponde mucho más al hardcore, que corresponde mucho más al high flyer que al técnico. Y precisamente el público de esa noche no estaba buscando mucho tener una lucha técnica. Y del otro lado, bueno, tenías a Místico, a Volador y a Máscara Dorada, que son representantes específicos de esos estilos que en la Arena México se disfrutan muchísimo. Entonces, la realidad y las cosas como yo las veo es que tuvimos una función pues por demás bajoneada por el público, pero que con la aparición de Penta pues todo se volvió una locura. Y tener a Penta en una arena de Consejo Mundial y tener a Penta en una arena de AAA durante 2024, yo creo que son de esas cosas que uno realmente no se imagina a la primera de cambio. Y bueno, después la arena se convirtió en el espacio de juego de muchos fanáticos intentando conseguir una foto de Penta. Y la realidad es que muchos ni siquiera entraron a tiempo para conseguir esa foto. Muchos otros esperaron mucho tiempo para conseguirla. Y Penta estuvo regalando fotos desde su carro. Me recuerdo bien ese momento. Obviamente lo vivimos en vivo y creo que fue increíble. Yo creo que de lo que sucedió con AEW y Consejo este año deben ser mis momentos favoritos, definitivamente. Por ahí quizás añadiría al bueno de Pac contra Volador, por mencionar algo, y a Claudio Castagnoli ganando el Grand Prix. Creo que cuando Claudio Castagnoli gana el Grand Prix lo hace con mucho esfuerzo, con mucho muy buen trabajo, y la verdad es que recordando los mejores momentos de un Cesaro que nunca llegó a ser lo máximo en WWE. Eso para mí es en general lo mejor que hubo entre AEW y Consejo que yo pude vivir. Viví todas las funciones básicamente que hubo. Vi la última función, la del 13 de diciembre, y la verdad es que no la disfruté demasiado, pero creo que si hablamos de Bryan Danielson y de Blue Panther ya estamos diciendo suficiente. Por otro lado, aún hablando de las colaboraciones con Consejo Mundial, creo que la llegada de gente de Red Pro fue increíble. Tuvimos de todo. Tuvimos New Japan, tuvimos Red Pro, tuvimos MLW. Pero específicamente la gente que llegó de Red Pro fue una locura. Digo, también obviamente tienes a alguien como Zack Sabre Jr. contra Hechicero en la arena Coliseo y explotas. Pero esa lucha no la pude vivir por estar en un evento de AAA. Fue por demás curioso. Lo que sí pude vivir fue el Michael Oku contra Ángel de Oro, que es probablemente mi combate favorito del año después del Blue Panther contra Bryan Danielson. Un combate que representa no solamente la excelencia de Michael Oku. Si tú no has visto luchar a Michael Oku, que tuvo un par de combates aquí en Consejo Mundial, si no me equivoco, contra Templario y contra Ángel de Oro, así como combates en conjunto con Zack Sabre Jr. contra Verno y Volador, pues Michael Oku es un tipo que ha sido rival de Will Ospreay, por ejemplo, durante 2024-2023, o sea, uno de los mejores del mundo, y que ha estado ahí talachando y trabajando, que acaba de recuperar su campeonato mundial de Repro cuando pensábamos que ya se iba para AEW. Y de hecho alguien
habrá publicado en el grupo rancio: ¡Hey! Así se pierden los títulos, así se cierran las historias. Obviamente referenciando a Stephanie Baker, que ya vamos para allá. Tiene este gran combate en un martes contra Ángel de Oro, y la verdad es que no lo puedo sacar de mi memoria. Creo que Ángel de Oro en ese momento se convirtió en definitiva en mi luchador favorito del 2024. Creo que su trabajo ha sido excelente y espero mucho de él en 2025. Era un tipo que a mí antes de eso me daba igual, y ahora es un tipo al que le pongo mucha atención cada que va a tener algún tipo de enfrentamiento. Creo que ha trabajado mucho estos últimos 3 años, perdiendo cabelleras, perdiendo máscaras y realzando a otros. Creo que vale mucho la pena esperar un excelente 2025 para Ángel de Oro, y creo que así lo va a hacer. Pero este combate Michael Oku Ángel de Oro definitivamente lo recomiendo también watchar. Vuelvo, seguramente con la suscripción más barata del Consejo Mundial lo puedes encontrar. Y bueno, por otro lado tendrías también las Amazonas del Consejo, que ya lo he hablado un poco esta semana. Hice casi que un maratón, me faltó el episodio del día 30 porque la verdad ya estaba fundido, y porque también iba a ser hablar cosas negativas, y la neta es que hablar cosas negativas a veces tampoco es el top. Entonces, ya hablaba yo de que el 2024 había sido gran año para las Amazonas y que esperaba mucho en 2025, pero ¿por qué fue un gran año para las Amazonas? Bueno, en primera instancia tendríamos que hablar de que Stephanie Baker llegó a su prime en 2024 y posteriormente se fue de Consejo Mundial de Lucha Libre para llegar a NXT, debutar en WWE en la Ciudad de México. Tuvimos la primera lucha de Stephanie Baker en Ciudad de México, cuando su última lucha había sido en la Arena Coliseo de Guadalajara unos días antes, en Martes de Glamour contra Tessa Blanchard, una gran lucha. Y tuvimos ese primer combate de Stephanie Baker aquí en la Arena Ciudad de México, que también pude vivir contra Isla Dawn. Y la verdad es que, a ver, tampoco iban a hacer gran cosa en 5 minutos, pero yo creo que definió todo lo que es de Stephanie Baker en 5 minutos. Y después, bueno, ya la tuvimos llegando a NXT a representar, a ser bastante importante en los eventos principales, y ahí lo tienes, Stephanie Baker, que probablemente en 2025 vaya a ser mucho más sonada que en 2024, y eso que en 2024 hizo muchas cosas. El tema, el tema es que en 2024 deja Consejo Mundial de manera abrupta, se cierra las puertas hasta donde sabemos, sale por la puerta de atrás básicamente para irse a Consejo Mundial. Sabíamos que AEW estaba tras sus huesitos, que no estuvo demasiado contenta después de su salida, que tampoco lo estuvo New Japan, que dejó muchas cosas a la deriva, como sus campeonatos mundiales en parejas y como su campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero la realidad es que los 5 meses, 6 meses que estuvo en Consejo Mundial del 2024, ella era la mejor todas las semanas, era la que mejor lo hacía, era la que más se esforzaba, era la que tenía la mejor mística en el ring. Y lo veías semana con semana. Por algo era campeona mundial, por algo era campeona mundial en parejas. Y probablemente hubiera tenido un gran año en Consejo Mundial, pero seguramente limitado, porque había mucha conciencia de que ya se la querían llevar. Con Consejo, bueno, hizo varias cosas, como llegar a Forbidden Door a perder su título ante Mercedes Moné, su título New Japan Strong femenino, si no me equivoco así se llama, en un gran combate, por cierto, de los pocos grandes combates de Mercedes Moné en 2024. Y la verdad es que Stephanie Baker es, si Ángel de Oro es mi luchador favorito de 2024 en lo que respecta a los que se desarrollan aquí en México, pues Stephanie Baker tiene que ser mi luchadora favorita del 2024 en lo general, ¿no? Entre Amazonas. Y en lo particular es mi luchadora favorita del 2024 en haciéndolo a gran escala. La verdad es que un shout out a la chilena que este año cumplió uno de sus sueños, y que la verdad emociona mucho verlo constantemente crecer en WWE, que creo que le va a ir excelente. Pero las Amazonas no pararon ahí, tuvimos combates pues de alto calibre todo el año. Tuvimos la llegada de India Sioux al Consejo Mundial, que yo creo que ha sido una adición bastante positiva. Tuvimos un Gran Prix de Amazonas que, si bien no fue excelente, sí nos permitió ver a una Reina Isis volverse a coronar como una campeona
relevante, en este caso ganadora, campeona del Grand Prix femenino, a Perséfone establecerse, también a Zeuxis, que Zeuxis no es santo de mi devoción, pero bueno, no hay que reconocer que no lo es simplemente por estilo, porque por calidad la tiene. Y hemos tenido de todo. Una Stephanie Baker contra la Catalina en Fantástica Manía México 2024, que creo que es un combate que vale mucho la pena rewatchar. Además de que tiene la aparición sorpresa de Mercedes Moné en un viernes así random. Digo, era Fantástica Manía, pero un viernes random en lo general. Y bueno, es que hubo de todo. También yo creo que Tessa Blanchard dio un gran año en Consejo Mundial, ya no forma parte de, pero creo que nos ofreció muchos grandes combates, incluyendo el combate final de Stephanie Baker. Y bueno, eso, que si revisas con detalle, semana con semana solían ser el mejor combate, o si no eran el mejor combate, eran bastante representativas. Yo lucho bastante constantemente cuando menciono algo por decir, oye, me gustaría mucho que las Amazonas tuvieran más relevancia de la que per se les están dando. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad. La otra cosa que podríamos mencionar, que también me encantó de 2024, es que las alianzas fueron enormes. Hubo alianzas en todas las empresas, hubo alianzas en Consejo, hubo alianzas en AAA, cada una con sus respectivos valores. Y eso permitió que, por ejemplo, a AAA llegara alguien como Matt Riddle. Matt Riddle es un luchador que no es santo de mi devoción, una vez más. Es un luchador que he visto prácticamente desde que debutó en NXT. Lo he seguido paso a paso, no porque me guste, sino porque al consumir el producto de WWE pues es difícil saltarte a algún luchador que está ahí presente. Y Matt Riddle es uno de esos que estuve viendo constantemente durante toda su carrera desde su debut en WWE. Sus mejores momentos para mí definitivamente es cuando llega al roster principal y empieza a colaborar con Randy Orton en RK Bros. Y eran el mejor momento de una WWE que en aquella época no tenía demasiado que presentar. Bueno, pues Randy Orton educó a Matt Riddle para ser un gran hombre. Matt Riddle sale tras la lesión de Randy Orton de WWE, básicamente por no tener un lugar establecido, por sus problemas con consumos, y comienza su run individual durante este 2024, llega a TNA, llega a New Japan, llega a MLW y llega a AAA. Y en AAA creo que da varias de las mejores luchas que tuvo AAA durante el 2024. Arrancando por su lucha debut en AAA, que fue contra el hijo de Dr. Wagner Jr., la cual viví precisamente el mismo día que era el hechicero contra Zack Sabre Jr. No es mejor combate, pero es un combate con otro estilo, con dos nombres que están fogueadísimos. Uno está fogueadísimo en WWE, la mayor empresa de wrestling en el mundo, y el otro está fogueadísimo en Noah, que es una gran empresa de lucha libre japonesa, y tenemos un gran combate entre ambos, a la par de que, bueno, Hechicero estaba teniendo el mejor combate que se podía esperar ante Zack Sabre Jr., quienes también, por cierto, y haciendo la acotación, tuvieron un excelente combate en Rep Pro, que es inolvidable. Les recomiendo mucho ver el hechicero contra el bueno de Zack Sabre Jr. en Rep Pro aniversario 12, si no me equivoco. Y vamos a tener uno aquí arrancando apenas el año en New Japan, entonces bien ahí, bien ahí. Matt Riddle tampoco lo hizo tan mal. La verdad es que es un muy buen combate. Si no han visto, ese está totalmente gratuito. Hijo de Dr. Wagner Jr. contra Matt Riddle. Creo que arranca demasiado bien su momentum a Matt Riddle. Y tiene un run excelente en 2024 con AAA. A ver, que lo tuvo también en MLW. Y a mí, por ejemplo, lo que hizo en MLW no me gusta tanto. Pero el run que tuvo en AAA fue por demás bueno. La siguiente lucha que vemos que tiene es en la Triple Manía 32 en la Arena Ciudad de México. Y no es tan buena como uno esperaría que fuera. Básicamente porque no hemos de poner tanta atención en el combate como en el evento publicitario que están haciendo antes de él. Hay un momento donde todos los luchadores que iban a estar, Commander, Laredo, Matt Riddle, entran con una silla de Ikea. Ajá. Pues porque Ikea era como sponsor oficial de AAA durante esa noche.
y entran con una silla y rarísimo que luchadores entren al ring para sentarse antes de una lucha. Mm, Y el combate pues se ve un poco demeritado por eso. De hecho ya también tuvo muy poco tiempo. Era el combate previo al arranque de la transmisión oficial, digamos que más directa. Y eso le quitó tiempo. Después de eso tuvimos el homenaje a Nietzsche el Millonario. Y después tuvimos la lucha de vampiro. Entonces yo siento que ahí perdió mucho. Pero después ganó muchísimo con otros combates que tuvimos en 2024 de Matt Riddle. Si no me equivoco, en Héroes Inmortales enfrenta al Fiscal en un buen combate. Que creo que está por ahí establecido. Y cerramos el año con Matt Riddle perdiendo el título crucero ante Laredo Kid en la alberca olímpica en el Juan de la Barrera. Y es un gran combate que no sé si ya se retransmitió oficialmente por AAA. No estoy seguro porque creo que hasta el día de hoy todavía no salen esas funciones. Pero que lo pude vivir en vivo, que fue de las últimas funciones a las que fui en 2024. Y que les puedo decir que Matt Riddle contra Laredo Kid fue excelente. Para mí eso es mucho de lo que se vivió en 2024 con gente extranjera, principalmente. Ya hablamos de Bryan Danielson, ya hablamos de la llegada de los Lucha Brothers, que si bien no son extranjeros, pues ahí están, de Michael Oku, hablamos de Matt Riddle, hablamos de Stephanie Baker, y aquí quiero cerrar este bloque del podcast para irnos a hablar directamente de lo que en relación a los mexicanos fueron mis cosas favoritas de 2024. Podemos hablar de muchas cosas cabronas que pasaron en 2024 en todo el mundo. Pero lo que yo pude vivir en las arenas es lo que más me interesa comentar. La realidad del 2024 es que vivimos la caída de la máscara de Euforia, ya hablaremos un poquito de eso. El alzamiento de Hechicero como luchador, ahí por ahí conseguí mi foto con Hechicero en algún punto. Vivimos también la caída de la máscara de Psicosis por el lado de AAA y el establecimiento prácticamente ya hecho de Cibernético como una leyenda. Quiero empezar hablando de eso. Para mí, esas son las dos máscaras más importantes que vi caer en vivo durante el 2024. Euforia y Psicosis. Psicosis 2, por cierto. El tema es que ambas tienen la misma historia de fondo. Ex compañeros de grupo, aunque la de Psicosis y Cibernético tiene una historia de más de 20 años y la de Euforia y Hechicero apenas tiene un par de años, pero ambas son lo mismo, ex compañeros de equipo que se separan, que uno se queda al comando del otro, del equipo en el que tenían, en el caso de Euforia los Infernales, en el caso de Psicosis los Vipers, y que el otro, bueno, se va a seguir haciendo su carrera. Cibernético ya es un histórico, es una leyenda. Y si bien 2024 no ha sido su mejor año en lo físico, la verdad es que es un hombre que está bastante lastimado y que le ha costado en muchas ocasiones estar al nivel que debe estar, aunque la lucha que tuvo en Ciudad de México contra Alberto el Patrón lo vi bastante normalillo. El tema es que Euphoria y Hechicero sí que saben representar lo mejor de lo mejor. Y ellos vienen con el mejor combate del año, que lo vivimos en el 91 aniversario del Consejo Mundial. Es el mejor del año, en lo general, diría yo. Mi favorito sigue siendo el Bryan Danielson contra Blue Panther, porque sí. Pero el Euphoria contra Hechicero, contra Esfinge, contra Valiente es sin lugar a duda el mejor combate de 2024 y probablemente lo vivamos la tercera semana de enero otra vez en la Arena México, no tengan duda de eso. Y la cuestión es esta: que caigan máscaras con esta historia es poco común, porque si bien habíamos estado viendo caer la máscara de Stuka Jr., de Dragón Rojo, la historia no era tan potente. Con Euphoria y Hechicero, aunque muchos hablaron de que era el vapor, la realidad es que había un contexto. La realidad es que Consejo se esforzó mucho en que ese contexto se entendiera y Valiente, Esfinge estuvieron ahí siendo acompañantes de esta rivalidad para que llegara a su punto máximo. Esa lucha en la Arena México fue magnífica. Yo creo que es probablemente uno de los momentos más especiales que viví en 2024. Vuelvo, mi fanboyismo no me permite no separar el tema de Blue Panther y Bryan Danielson, pero es que ellos realmente dieron un combate atroz en el sentido más positivo de la palabra. Se destruyeron, se dieron con todo,
dejaron unos momentos increíbles, spots de mucho valor. Yo esperaba que cayera la máscara de Valiente, me parecía raro que fuera a caer la de Euforia y en realidad fue la que cayó. Y neta, no hay lugar a duda de que nos dieron una de las mejores luchas de apuesta de 2024 en la Arena México. Que sí, que está gentrificada, pues sí, que sí, que está centralizada, pues sí. Yo sé que hubo muchas otras luchas de apuestas y, y que seguramente fueron igual de positivas, pero esta fue muy especial, muy, muy, muy especial. Lo que hubo atrás de tiene mucho valor. El año de Hechicero, que se cierra con este momento, es probablemente uno de los mejores runs que ha tenido el luchador en su carrera. Desde tener un par de combates alucinantes contra Bryan Danielson en AEW, pasando por sus dos combates contra Zack Sabre Jr., pasando por todas las colaboraciones que tuvo, combate contra MJF, bueno, Hechicero es definitivamente, con su victoria en el 91 aniversario, el mejor luchador de 2024. Y si bien yo en lo personal aprecio muchísimo el trabajo de Ángel de Oro y fue mi favorito de 2024 por otras circunstancias más particulares, de hecho porque lo vi más en vivo que en transmisión, Hechicero definitivamente tendría que ser el mejor luchador de 2024 en muchos, muchos otros tops. Y definitivamente lo es. Por lo menos en México lo es. Y si yo no lo estoy poniendo en esa posición es porque ya la tiene. Básicamente. Es uno de mis favoritos. Y si tuviera que hablar de tres grandes luchadores, Hechicero, Stephanie Baker y Ángel de Oro, conforman mi año en 2024. En el caso de Psicosis contra Ciber fue una lucha menos espectacular, menos bien hecha. De hecho, el Domo de la Muerte probablemente es uno de los errores más generales que tuvo AAA en este año. Creo que incluso el final es por demás chafón. Creo que no termina de funcionar bien. Pero el resultado es espectacular, es lo que se esperaba. Muchos esperaban la caída de una cabellera, de Ciber, de Dark Oz o de Dark Cuervo. Y lo que tuvimos fue la caída de la máscara de Psicosis. Una máscara histórica en AAA, una máscara que estuvo muchísimos años en el rostro de alguien y que ha permitido revivir su carrera a planos donde él es ahora un protagonista, donde es el líder de los Vipers, donde está semana con semana presentándose y dando de qué hablar, donde ahora no solamente posiciona, porque esa es la realidad, este año los Vipers, te gusten o no te gusten, posicionan tanto a Psicosis como al Fiscal como a Abismo Negro Jr. Y eso es posicionar prácticamente todos sus miembros. Y ya te hacen esperar un combate entre Psicosis y Abismo Negro para 2025, pero eso si lo quieres, si quieres saber más o menos qué espero yo para 2025, te puedes ir a ver alguno de los podcasts que subimos durante esta semana hablando de lo que espero de el 2025. Creo que la caída de la máscara de Psicosis era la que tenía que ser en la Triple Manía 32. Creo que cierra una serie de Triple Manías muy malas, con un momento que hace brillar muchísimo a los luchadores involucrados. Y creo que en 2025 vamos a estar viendo mucho más de ello, pero vuelvo, fue un momento que marcó. Y creo que esos dos, en particular esas dos máscaras que cayeron, son máscaras que son bastante relevantes y que creo que pueden marcar una época en un antes y un después para los luchadores que están involucrados en ese tema. Entonces, bueno, pues la verdad es que excelente por ese lado. Lo que también tuvimos en otras partituras, en AAA por ejemplo, fue este inicio de Latin Lover en un run histórico, yo creo va a ser. No creo que nos olvidemos de lo que está haciendo porque además lo está haciendo muy bien. Latin Lover debuta este 2024 o redebuta en AAA como una persona detrás de bambalinas, una persona que está organizando, una persona que está trabajando para el bien de luchadores del presente. Y por otro lado, debuta su podcast, que es probablemente el mejor podcast de 2024 en lo que refiere de lucha libre. Si Alejandro Gómez con Último Hombre en Pie me da la opción de mencionar algo que supera a Último Hombre en Pie. Y Latin Lover lo hace increíble. Porque empieza a narrar. Y esto es en storytelling. Empieza a entramar, empieza a narrar en su propio podcast. Un medio que está siendo muy abrazado por todo el público. Y termina de desarrollarlo en la arena.
en las funciones de AAA. Y creo que eso es algo que le hacía mucha falta a AAA, es algo que le hace mucha falta a Consejo Mundial. Y lo están logrando con este podcast, que además es entretenido, es divertido. Consejo Mundial también debuta su podcast, pero no es tan emocionante, no es tan arraigado como el de Latin Lover. Y es eso, es saber hacer las cosas bien. Y el hombre tiene experiencia y tiene las tablas. Entonces, para mí, Latin Lover es, con su podcast, una de las mejores cosas que pasaron este 2024 para la lucha libre. Yo creo que hay muchas que mencionar. La realidad es que vivimos grandes combates, vivimos grandes momentos, pero creo que he resumido durante el episodio del día de hoy una fuerte relación con la lucha libre, y creo que podemos encontrar de lo mejor del 2024 en diferentes lugares. Esto fue lo que más me gustó a mí y espero que a ti también te haya resonado de alguna manera. Yo te agradezco también mucho por consumir el podcast Espíritu del Ring, que a veces es bueno, a veces es mediano, a veces simplemente estoy rellenando porque la vida no nos permite dar todas las vueltas que quisiéramos, pero al final del día estoy cumpliendo con un hobby que tenía en mente desde hace muchísimo tiempo, más de lo que quisiera platicar, y quizás lo platiquemos ahora en TikTok, pero muchas gracias por formar parte de 2024 en Espíritu del Ring. Somos poquitos todavía somos poquitos, pero sé que vamos a hacer más en 2025. Muchas gracias por ver este podcast. Déjenme cuáles son sus cosas favoritas, qué vivieron aquí en las arenas, o bueno, si tienen la oportunidad de salir a otras arenas o me ven de otro país, también platíquenlo, pero pónganlo en los comentarios de los videos, porque muchas veces no hacemos eso. Entonces, sin más, yo fui Creer Spirit. Feliz 2024. Chao. Espíritu del Ring con Queer Spirit.